crea espacio, oportunidades para que los niños, las niñas, los jóvenes se realicen, encuentren su camino, sean felices. Para que eso sea posible, los profesores también tienen que sentirse realizados, encontrar su camino, ser felices siendo educadores. ¿Y qué significa ser educador? Para mí es que se les dé la libertad tanto a los profesores, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, de cultivar su talento. Permite principalmente generar como una reingeniería dentro del proceso, digamos, de los líderes en educación. ¿Qué significa eso? Que permite chequear los pasos que ha dado, pero también proyectar los pasos que va a dar. Identificar realmente las necesidades de crecimiento y de desarrollo que necesita la institución educativa que está liderando. Tiene que ver con contribuir a construir con ellos juntos, desde la experiencia y el trabajo colaborativo, espacios de autoformación. Y por otro lado también espacios de convivencia para transformar las comunidades educativas. Creo que pasó a Andrés. Hola, hola, hola a todos y a todas. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo año académico con Ser Profe, una fundación que poco a poco se consolida, crece en su proyecto y en su propósito de servir a los profesores, a los directivos, a todos los profesionales de la educación y hoy día también a todos los aficionados y trabajadores profesionales del deporte que venimos a vivir una nueva experiencia transformadora. Vamos a reflexionar, vamos a estar con un grande de nuestro fútbol, pero también profesor, y vamos a indagar un poquito en su historia, vamos a indagar en su mentalidad, en su forma de mirar ciertos temas que siempre, no importa el rubro que nos desempeñemos, siempre nos tocan la fibra, ¿cierto? Porque las personas nos servimos de espejo, la realidad también siempre nos está interpelando y todos tenemos este sueño de transformarnos en líderes, todos somos líderes y simplemente tenemos que dejarnos ser líderes y por eso Ser Profe ayuda a todos los profesionales de la educación y a las instituciones educativas a desarrollarse, a ser quienes quieren ser y aportar al mundo desde sus potencialidades, desde sus talentos, desde lo que aman hacer. Así que estamos súper, súper contentos que nos estén acompañando. También les damos un saludo gigante a mi club San Luis de Barranca. Aquí están algunos representantes también que están muy, muy contentos de colaborar en esta experiencia que da inicio al año académico, como les contaba, pero también es un espacio por sí mismo que es muy, muy, muy potente. Ya hemos vivido hasta la cuarta Mystic Class y todo lo místico por ahí está un poquito, ¿cierto? Nos genera un poquito de quizás de rechazo o de miedo a acercarnos, pero no es nada más y nada menos que mirarnos hacia el interior, qué sentimos, qué pensamos, cómo enfrentamos los desafíos que día a día tú puedes vivir en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia y en la relación contigo mismo, que quizás es la relación más importante que tenemos que sostener a lo largo de nuestra vida. Así que sin más, vamos a tener una conversación íntima, muy cercana con Mario. Vamos a estar conversando con Gladys. Gladys y yo vamos a estar en un primer momento conversando abiertamente con Mario. Y luego vamos a abrir los micrófonos, vamos a abrir las cámaras para que ustedes también puedan conversar con Mario y puedan hacerle las preguntas que ustedes estimen pertinentes de acuerdo a cómo se vaya gestando esta conversación. Así que la verdad es que no hay mucho más que decir para que podamos entonces dar inicio a esta gran actividad. Estamos súper, súper contentos de que nos acompañen y que confíen en nosotros con este espacio y obviamente con todas las actividades que les vamos a estar invitando hoy día y a lo largo del año con los mensajes que les llegan a sus correos. Así que yo le quiero dar el pase, no es cierto al azar esta palabra, le vamos a dar el pase a Gladys para que ella, cierto, les dé también la bienvenida y para que sea ella
porque ya se van a ir dando cuenta, no quiero spoilear a nadie, pero ya se van a ir dando cuenta de una relación muy íntima que tiene Mario con Gladys, y entonces va a ser ella quien presenta a Mario. Así que es eso, yo también voy a estar aquí con ustedes, así que vamos a ir mediando esta experiencia. Adelante, Gladys. Muchas gracias por estar acá. Gracias Andrés. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy emocionante y quiero dirigirme concretamente a Mario, de reencontrarnos. Hace un año que no te veía, tuve la suerte y el regalo de verte personalmente, pero ahora te quiero presentar a todos quienes están acá y nos están acompañando. Yo creo que ustedes muchos conocen del currículum profesional de Mario, pero yo quiero hablar desde otra perspectiva, que es la que a mí por lo menos eh, tengo guardadito en mi corazón. Como te veo, como te vi cuando llegaste a la escuela, bueno, Mario entró a la Escuela de Educación Física de la Católica Valparaíso el año 88. Yo fui profesora de él, orgullosamente profesora. Me diste un regalo realmente, con los años yo he ido madurando eso y te vi siempre con muchas características tanto de mí como de adulto, ¿ya? Eh, Siempre te vi como un niño y un adulto, por así decirlo, travieso, pero además de travieso, lo propio de los niños y de las infancias, explorador, tremendamente inquieto. Yo me imagino que cuando saliste, digamos, del vientre de tu mamá, que tienes que haberla pateado muchísimo, estás allá adentro. Ya tu madre te vio y te dijo, este niño es del mundo, vaya, sea, realícese, no sé, esa es la impresión que tengo, no tengo idea si fue así, pero bueno, siempre la maternidad, paternidad implica dar a luz, pero te dio a luz a ti, realmente un niño travieso, explorador, alegre como ustedes lo ven, su sonrisa es maravillosa, pero tremendamente dos características que yo siempre identifiqué en ti y que te las quiero decir, porque nunca te las he dicho. El ser tremendamente respetuoso, ¿ya? Y por otro lado, una capacidad de superación, pero ejemplar. Yo creo que muchas de las personas que a lo mejor no te conocen personalmente, pero te conocen a través de todos tus sueños, creo, hechos realidad, reconocen en ti una tremenda capacidad de superación. Y esa capacidad de superación tiene algo abajo, ¿ya? Tiene dos cosas, yo creo, que están en ti. Algo que hace poquito hablamos, que es el tema de la vocación, de esa vocación, pero no solamente de vocación de ser, sino vocación de servir, ¿ya? Y yo creo que ese es tu propósito de vida. La vocación tiene que ver, yo siento que es tu propósito de vida también. Y lo otro, fundamental, creo yo, veo en ti, de que eh, es como, como te dijera, que no tienes límites y que no te los pongas nunca. Yo creo que eso fue tremendamente crucial. Incluso cuando tomamos, como te comentaba hace un ratito, la decisión con el profesor Trujillo, que en paz descanse, ¿no es cierto? Es que no tiene límites, Mario. Es una persona que tiene mucha capacidad y ¿por qué nosotros los vamos a limitar? No, vamos, que vaya adelante. Así que yo realmente, Mario, te agradezco realmente haber sido tu profesora, media pulga, media pesada, media densa, preguntona, pero yo te veo realizado hoy día, te veo que eres un hombre feliz. Y la felicidad no tiene nada que ver con que eres feliz eternamente, sino yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que has cumplido y hecho realidad tus sueños, pero lo has hecho por tu propia capacidad. Así que me siento muy, gracias Andrés por haberme permitido presentarlo. Creo que los títulos, los grados y qué sé yo, los triunfos eh, son parte de tu vida, pero yo creo que estas características con las que te presento a mí me emocionan mucho. Así que gracias por estar aquí. Gracias. No, Gracias, pues Gladys. gracias a usted. Excelente, partimos entonces. Mario, no sé si nosotros sabemos, ¿cierto?, que tú eres muy reconocido y estamos muy agradecidos de que estés acá, pero quizás quedó algo que tú quieras presentarte a ti mismo, que quieras contarle a la audiencia y para que ellos sepan también de ti, ¿quién es Mario Sala? Bueno, antes que todo, agradecerle la invitación. Buenas tardes a todos, ¿no es cierto? Y la verdad que
en todos estos años en los cuales he hecho estas reuniones o he ido a charlas o cosas así, nunca me hayan hecho una presentación así, la verdad. Y la verdad que es muy emocionante, muy emotiva y de una persona que me conoce, pues, o sea que dentro de todo uno se va forjando y va forjando carácter a través del camino y muchas veces ayudan, no es solamente lo que uno puede hacer, ¿no es verdad?, sino que también lo que hacen las personas a tu lado. No, creo que no estoy en desacuerdo, ¿no es cierto?, con esto que dice que el contexto en el cual uno se desarrolla el contexto en el cual uno se desarrolla influye, ¿cierto? O sea, determina, sin duda. Y la verdad que tanto Gladys como los profesores que yo tuve en la Católica en ese entonces, mis profesores de educación física, o sea, los profesores de las distintas asignaturas y ramas, forjaron algo en mí y han desarrollado algo importante. Me han hecho sentir muy agradable en forma permanente. Una vez que salí de la universidad, siento que no he sido una persona ignorada, sino que he sido una persona valorada también en la carrera de educación física de la Universidad Católica. Y, y eso me gusta, po, me ayuda, ¿no es cierto? Me ayudó y se agradece. La verdad que uno no termina de agradecerle a Gladys y a todos esos profesores lo que hicieron por uno. Así que esta pantalla también me da la posibilidad de hacer algo que no he hecho nunca, ¿no es cierto? Y de agradecerle a esa gente, ¿no es cierto?, que de alguna forma influyó y pulió virtudes, ¿no es cierto? Y un carácter tal como dice Gladys, pues, de una persona, de un joven que en ese entonces era busquilla, o sea estaba empezando mi vida y como todo joven, ¿no es verdad? Con ciertas dudas, con incertidumbre, y al final las cosas fueron tomando un camino y un rumbo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Estoy súper contento de haberlo tomado. Así que a tu disposición, Andrés. Gladys, Buenísimo, excelente. Sigamos el rumbo de la conversación. A mí me gustaría preguntarte por qué decidiste estudiar educación física. Un poquito podemos llegar a intuirlo, pero escucharlo de ti. ¿Y qué recuerdas de esos años? Porque ya estabas jugando en Everton, después ahora nos contaste que también que en otro momento cuando terminaste la carrera, años después, digamos, de que entraste, también estabas en Antofagasta. Entonces, ¿qué recuerdas de esos momentos y un poquito desde ese propósito de la decisión de estudiar educación física, pedagogía en educación física? a mí me pasó algo extraordinario, yo creo, y que se lo debo a mi padre, más que nada. Porque en mi colegio, yo estudié en el colegio en el Macay, de Reñaca, ¿no es cierto? Y mi colegio te orienta hacia carrera elitista. O sea, uno no estudia en el Macay para ser profesor de educación física en la Católica del Paraíso o en la Playa Ancha, ¿no es cierto? En ese entonces. Sino que uno aspira, ¿no es cierto?, a las grandes profesiones, ¿no es verdad?, lucrativas o de gran renombre y gran estatus. Eh, y mi vida estaba forjada para ser abogado. Yo quería ser abogado, yo quería estudiar derecho. Y justo ese verano que doy la prueba de aptitud en ese entonces, ya no sé ni cómo se llama ahora, la prueba de aptitud que doy en ese entonces, eh, me voy a probar al Everton de Viña del Mar. Y me fui a probar al Everton de Viña del Mar, donde estaba don René Orlando Meléndez, y quedo. Voy quedando, voy superando etapas. Y mientras tanto, todavía no daba los resultados de la prueba de aptitud académica. Y al final quedé en el Everton, voy a resumirlo, quedé en el Everton y el puntaje no me dio para derecho. Entonces, mi padre, en forma muy sabia, me dice, sigue en el Everton, me dice, y estudia algo que esté relacionado con esta carrera y que podría ser educación física, me dice. Y yo le digo, sí, perfecto, me gusta, porque yo también sentía esta cuestión media vocacional de ser parte de un equipo y de poder ayudar, ¿no es cierto?, en la formación de personas. Y empiezo por ese camino. Y empiezo en ese camino y como les decía antes, empiezo al principio en la Universidad Playa Ancha 2 años y después me cambio a la Universidad Católica. Y después empiezo a encontrar mi vocación. Y la verdad que son dos universidades totalmente distintas. O sea,
apuntan, ¿no es cierto?, a cosas distintas, no, por lo menos en ese entonces, no sé ahora cómo estará. Antes la Universidad Playa Ancha era un poquito más de rendimiento y la Universidad Católica era un tema más de formación, ¿no es cierto? Más de aula, más de desarrollo, ¿no es cierto?, de los alumnos. Y la verdad que me ayudó bastante y la verdad que calzó justo en lo que era mi perfil como persona y, y, y eché a andar la moto, ¿no es cierto?, en ese camino y la verdad que hasta el día de hoy contentísimo, po, contentísimo con con la opción que tomé, con la decisión que tomé. Luego avanzó la historia y evidentemente estas capacidades de profesor, me imagino las tiene muy, muy Sí, arraigadas como entrenador, digamos, de grandes equipos, ¿no? sí. Es que lo que pasa que uno como Futbolista. entrenador, a pesar de que hay un tema de alto rendimiento, yo siento que los procesos formativos en las personas no cesan, po. O sea, yo estoy a mis 60 años, o sea, 57 años, y todavía tengo desafío en cuanto a mi desarrollo espiritual y a mi desarrollo humano, po. Todavía quiero ser mejor y más persona, po. Y a mí me pasa que estos procesos formativos no se acaban. Y en el fútbol, que uno pareciera ser que es tan frío, ¿no es cierto? Y que las cosas son tan de rendimiento y que solo importa el ganar, de repente te encontráis con jóvenes de 18 años. Y de repente sí te encontráis con jóvenes, o sea, con personas de 35 a 40 años, pero también te encontráis con jóvenes de 18 años. Y por lo tanto, tú eres parte de su proceso formativo y su proceso de desarrollo. Y eso es lo que a mí me gusta. Yo entendí hace mucho tiempo atrás cuál debería ser mi liderazgo y cuál debería ser mi forma de actuar frente a mis jugadores. Y si bien es cierto, a veces lógicamente actúo de una forma que no tiene coherencia con eso, pero trato de ser lo más coherente posible con la idea que yo tengo como para formar y desarrollar. En el fútbol actual, por mucho que yo sea entrenador de fútbol profesional, yo me considero un profesor, o sea, yo me considero una persona que educa, que transforma, que desarrolla, que inspira y que hace que sus jugadores sean o sea, me encantaría que mis jugadores fueran cada día mejores. Entonces, esta vocación que uno tiene es como, por eso te digo que fue como perfecta esta decisión, porque esta vocación como que uno tiene empezó a calzar, empezó a calzar. Primero fui jugador de fútbol profesional, terminé mi carrera y después fui profesor en el Macay, ¿no es cierto?, un tiempo y después me volví a meter en el fútbol profesional y lo mío va por eso, o sea, yo trato de que, de, de hacer que mis jugadores crezcan y se desarrollen, y yo creo que eso tiene que ver algo más con ser profesor que entrenador, ¿ah? ¿Puedo preguntarle algo? Mira que aquí A hay dar la una... palabra. Te iba a Ya. dar, dale. Bueno, en general uno puede observar en general, no solamente en Chile, yo creo que se separa el ser entrenador del ser profesor, pero tú has logrado esa coherencia que es realmente una coherencia con tus convicciones más profundas de ser educador, ¿ya? Entonces, seguramente que la realidad respecto a esa doble, digamos, rol que tú tienes, sin perder de vista esto de ser educador, la realidad te ha planteado muchas interpelaciones, muchos dilemas éticos. ¿Tú no podrías compartir una experiencia donde te vistes como cuestionado, interpelado y tomaste un camino que tiene que ver con tus convicciones? Porque otra de las características que yo siempre vi en ti es que eras súper coherente y no es fácil ser coherente. ¿Ya? No es fácil, porque muchas veces los dirigentes te llevan para un lado, tú vas para el otro, los deportistas te llevan para... Entonces es bastante complejo el tema de la coherencia, creo yo, en ser entrenador. ¿Nos podrías compartir algunas, sobre todo que entrenaste a las sub-20? Po? Sí. Yo siento, Gladys, que en el fútbol profesional, ¿no es cierto? Porque estamos ¿Ya? hablando Sí, del sí, fútbol profesional, sí, estos dilemas están a la orden del día, po. O sea, me imagino. no es que estén diariamente, pero de repente hay muchas veces que el fútbol ya pasó a ser un negocio. Mm, Yo me desarrollo en un deporte en el cual, o en una profesión en la cual el resultado es lo más importante. O sea, el ganar es fundamental e importantísimo,
en la profesión que yo tomé. Mi lucha permanente, mi lucha permanente, que si bien es cierto que el ganar es importante, que el ganar es importante porque me permite a mí eh, seguir ejerciendo una carrera que me encanta y que me apasiona, eh, no es lo primordial. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, es importante el ganar, y yo estoy en este dilema siempre, pero creo que también hay otras cosas que son importantes y esas cosas no las trato de olvidar. Por ejemplo, los procesos. Eh, de repente siento que el tema de tener, de ser parte y desarrollar un proceso a veces es mucho más importante que el resultado. Eh, es como cuando emprendemos alguna actitud o alguna aventura en la vida o algún propósito en la vida y que tiene que ver con esto de disfrutar el camino. Mm, El fútbol en general, y yo hablo del fútbol porque es la realidad en la cual vivo, tiene que ver mucho con esta cuestión de no disfrutar el camino. Entonces yo trato de que a través de lo que yo vivo diariamente podamos disfrutar y que ese camino, ¿no es cierto? Y ese proceso nos sirva para nuestro desarrollo. Y yo creo que el gran dilema es ese, que de repente el ganar nos obnubila, ¿no es verdad? Nos enceguece y creemos que tenemos que ganar a costa de cualquier precio. Es algo así como medio maquiavélico. La verdad, lo único que sirve es el ganar y ganamos a costa de cualquier precio. Esa lucha yo trato de tenerla, yo trato de enfrentarla. Y esa lucha yo trato de darle, por eso que le doy valor trato de darle valor al jugador, trato de darle valor a la persona, trato de darle valor al proceso, trato de darle valor al día a día, la verdad, y que es lo que a mí me relaciona con mis jugadores. Trato de darle valor a su desarrollo y es por eso que también me rodeo de gente que de alguna forma también pueda ayudar en este proceso formativo. Eso es lo que me pasa. El gran dilema es no perder de vista, para mí, es no perder de vista esto como que, esto como que sí, es importante ganar. Sí, es importante ganar porque nos permite un montón de cosas, pero también es importante cómo lo hacemos. También es importante de qué forma lo hacemos. O sea, ¿vamos a ganar a costa de cualquier de cualquier precio? Mm, es importante el sudor, es importante el sacrificio, es importante el restregarse con el barro, es importante sentirlo, vivirlo, vivir, relacionarse, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas trato de que sean, ¿no es cierto? Yo creo que esa es como un dilema permanente, ¿no es verdad? Y que la lucha es permanente, pues, me imagino, de todos los años, de todos los días. claro. Pero yo creo que lo llevas muy bien, ¿ah? Porque te ves muy feliz. No estarías tan Pero- feliz Es si que, el es medio te que, ganara. Súper, es que sigue. al final empezáis como a entender dónde estáis, ¿no es cierto? Porque tenéis Claro. que entender dónde estáis. Y lo otro es, eh, es como tú dijiste, pues, es ser coherente con un mensaje. Mm, Y el mensaje para mí es importante. Yo trato de no contradecirme. Yo trato de no contradecirme, trato de que mi mensaje sea coherente siempre. Por eso que de repente soy muy cauto incluso en las cosas que digo y por eso que cuando hablo o doy mi mensaje es un mensaje convencido, es un mensaje, no un mensaje para la galería, es un claro. mensaje con convicción, es algo que yo lo siento y que yo lo puedo seguir. Y yo creo que cuando uno siente las cosas y uno se apasiona por las cosas, y uno no le va poniendo cosas, adhiriendo cosas así como para vender un poquito de humo Sí. y para cuestión para la galería, yo creo que uno no tiene un personaje, uno tiene, Mm, es el ser real, ¿no es cierto? O sea, podemos equivocar, lógicamente, pueden pasar cosas claro. como pueden suceder, pero es más difícil contradecirse, es más difícil. Bueno, Gracias. excelente. Cuando emprendemos, cuando dirigimos un equipo en las escuelas, y tú desde el deporte, digamos, generalmente uno pierde más que gana, digamos, y sobre todo en el deporte, o será 50 y 50 más o menos que uno pierde y uno gana, y muchas veces lo vemos como un fracaso, ¿cierto?
quizás queremos llevar a nuestros estudiantes a un punto y no lo logramos, quizás tenemos malos resultados académicos, o quizás nuestro equipo, hoy en educación, por ejemplo, hay problemas grandes de agobio, de estrés en las comunidades, eh, problemas de clima laboral, entonces muchas veces nos toca perder, y me imagino que te ha tocado harto perder, entonces, ¿cómo maneja desde lo que nos contaste? Desde esta filosofía, ¿cierto? Este estilo de liderazgo, ¿cómo maneja esos momentos de derrota difíciles y sobre todo cómo lo transmite al equipo para que el equipo no se desmotive, se mantenga inspirado y no pierda esa confianza de seguir en el proceso adelante, que en el fondo los resultados van a ser acordes con justamente el proceso y cómo lo vivimos? Entonces, ¿cómo afronta entre comillas, fracaso? Porque al parecer no es fracaso, pero sí en deporte es muy claro que es una derrota, ¿cierto? Entonces, cuéntanos si quieres con alguna experiencia o también desde tu visión, ¿cómo lo hacemos frente al fracaso, frente a las derrotas y cómo transmitimos cuando somos líderes esa confianza y esa inspiración, que no decaiga el equipo. Y a mí me pasa fin de semana, po, porque de repente en distintas profesiones las evaluaciones, o tal como tú dijiste, Andrés, en el fondo vienen al final o vienen a mitad de año o hay cada 2, 3 meses, hay evaluaciones. Yo tengo evaluación semana a semana y la verdad, si hay algo que a mí me ha enseñado el fútbol, entre muchas cosas que me ha enseñado, esta cuestión de que son como frases clichés, ¿no es cierto?, que rondan en el ambiente y que tiene que ver con esta cuestión de levantarte al tiro. O sea, si bien es cierto, no tiene que ser analítico, y dicen también, y yo estoy de acuerdo, que los fracasos enseñan mucho, las frustraciones enseñan mucho, de repente, incluso más que las victorias, porque de repente tus fracasos te llevan a analizarlo, pero minuciosamente porque no querís fracasar de nuevo. Con la victoria te pasa que tú ganáis y te sentís el rey del mundo, po. Entonces, no, los análisis son casi superficiales. Por eso que yo admiro tanto a la gente que se reinventa en el éxito. Yo por eso que admiro tanto estos equipos, ¿no es cierto?, que son dinastías, que implanten o estos deportistas que implantan un legado, ¿cachai? Que son porque hacen lo más difícil, po. O sea, para Usain Bolt de repente ganar, no sé, 4 Juegos Olímpicos, es notable. O para estas grandes atletas, ¿no es cierto?, gimnastas, de estar siempre en un primer lugar y estar reinventándose porque requiere análisis, requiere evaluaciones, requiere humildad y requiere también capacitación permanente. Entonces, hay una serie de cosas que son importantes, pero cuando a ti te pasa un fracaso y cuando tú pierdes, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante es levantarte. O sea, tener claro que requiere un análisis, lógicamente, requiere una reflexión sobre qué es lo que pasó para lógicamente, ir aprendiendo, para ir mejorando, pero no quedarte pegado. El hecho de ver que hay cosas que van a venir, hay cosas que siguen viniendo y necesitas, ¿no es cierto?, que tú estés con la energía al tope. O sea, cuando uno pierde, cuando uno fracasa o frustra, a mí me llama la atención que me ha pasado con entrenadores que cuando yo jugaba, ¿no es cierto?, que perdíamos y al día siguiente, al día martes, estaban con la sonrisa a flor de piel. Y yo decía, bueno, y a este no le dolió, y después con el tiempo vas entendiendo que en el fondo, claro, a lo mejor ya tuvo su reflexión, pero ya él entiende que lo más importante es lo que va a venir. Lo más importante es el presente, lo más importante es el futuro. Por lo tanto, esta cuestión de levantarse y mirar hacia adelante y seguir invirtiendo es un poco lo que yo siempre le digo a mis jugadores, si uno no termina de investir, uno cae en la derrota, es cierto, caíste, pero si te tenéis que levantarte lo más rápido posible. Caíste 10 veces, te tienes que levantar 10 veces. Yo siento que el líder en eso tiene que ser muy optimista. O sea, el líder en un fracaso tiene que ser muy reflexivo, muy analítico, muy optimista y muy positivo, ¿no? ¿Verdad? Porque la persona que tú diriges y que tuvo una derrota no quiere que tú vengas después con un mensaje de pesimismo. Al revés,
si bien es cierto, ellos saben a lo mejor dónde cometieron los errores, pero ellos quieren un mensaje de optimismo, un mensaje real, ¿no? ¿Verdad? Se perdió por esto, tenemos que mejorar en esto, pero muchachos, vamos adelante. Vamos adelante, que todavía hay muchas cosas que hacer, hay otras cosas, hay otros objetivos por lograr, hay otras cosas en las cuales podemos seguir logrando otro resultado. Entonces tiene que ver con esta cuestión y que me pasa de repente en ámbitos de mi vida personal, po, de que pasan cosas, accidentes, enfermedades, no logro de trabajo, y cosas así, y bueno, y vamos, levantémonos y sigamos invirtiendo. Qué buena, qué notable. Gladys, ¿quieres preguntar algo? Me quiero quedar con es la palabra de levantarse. Mm. Con esa me hace mucho sentido, porque cuando uno pierde el sentido a la vida, cuando uno pierde el sentido a lo que hace, yo creo que se queda en la cama y Mm. ahí no hay cómo sacar. Entonces, creo que lo que tú acabas de señalar de levantarte a partir de ese aprendizaje y mirar para adelante, yo creo, uf, maravilloso, sí. Creo Y yo que, creo, y y yo ese creo, Gladys, mensaje a los jóvenes me parece que es fabuloso para los jóvenes eso. claro, Sí, y yo creo, Gladys, que tiene que ver también ojo, que con un mensaje inspirador por parte del líder. claro. Porque Ajá. tiene que ver con algo que el líder genere algo positivo y algo optimista. O sea, a mí hay equipos los cuales sí me ha resultado y hay otros equipos los cuales no me ha resultado, ¿sí? También tiene que ver con esto de dónde tocáis la tecla, o sea, si tocáis la tecla justa o no. Pero también tiene que ver con esta cuestión de inspirar, po. La persona a la cual uno dirige tiene que sentirse motivada, po. O sea, tiene que sentirse estimulada, tiene que sentir esta inspiración, ¿no es cierto?, por parte del líder. Porque claro, es muy fácil echarse a morir y es muy fácil quedarse tendido en la cama. Y la verdad que de repente somos muy autoflagelantes. Entonces, cuando aparece un líder, aparece alguien que te inspira y aparece alguien que te estimula y que te hace levantarte, yo creo que eso es fundamental. Y esas herramientas son las que tenemos que tener los profesores y los entrenadores y las personas que lideran, ¿no es cierto?, grupos de... Una última cosita que quiero decirte, Andrés, ahí la Martita levantó la mano. Pues, Dijiste dos palabras, sensibilidad, no, la segunda la digo yo. Tú dijiste la sensibilidad está para inspirar al otro y por supuesto ser testimonio de aquello, ¿no? Pero yo creo que tú tienes que tener, no sé si sabes que debes tener una capacidad intuitiva pero maravillosa Mm, mm. y que no Claro, tiene explicación, no tiene claro, razonamiento, ocurre y te claro. inspira y ahí estás. Exacto, Bien, exacto. súper. Exacto, y tiene que ver con cómo se entrega, ¿no es cierto?, muchas veces el mensaje. Claro, sí, Y a lo mejor tiene que ver con tu vocabulario, tiene que ver con tu experiencia de vida, tiene que ver con esta honestidad con la cual entregáis el mensaje, po. Porque, a ver, de repente a nosotros nos dicen, claro, uno dice, no, o sea, hay que levantarse. Sí, pero no puedo levantarme. Entonces, no es algo fácil. O no. sea, tiene que ver con algo que sea honesto, que sea transparente, que tenga fuerza, o sea, con algo potente. Entonces, y ahí tú tenías razón. Y ahí tiene que ver con esta cuestión como intuitiva, ¿cachai? Tiene que ver con esto como intuitivo, porque a mí me pasó en el otro lado de la vereda, po. A mí me pasó cuando yo era jugador. Claro, y de repente había técnicos que me hablaban y yo quedaba nubilado, yo quedaba, sorprendido y que agarraba la lanza y iba a la batalla. Pero había otros que no, había otros sus virtudes eran otras, tenían relación con otras cosas, por lo tanto, tiene que ver también con esta cuestión más intuitiva, más del ser, ¿no es cierto? O sea, oh, qué Ahí bueno, la sí. Martita Andrés levantó la mano. Sí, vamos a avanzar, digamos, por honor al tiempo, la gestión de la experiencia, y vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas de la audiencia. Así que, Martita,
Marta Olmedo, que es una gran amiga de Ser Profe y también de Gladys, nos Y va... exalumna, pues, exalumna de la escuela, para Marta, de Estados Unidos, Mario. Ya, Ah, ok, mira, Marta, adelante. Hola, hola a todos. Ok, Hola. sí, estoy aquí en California con casi una primavera preciosa. qué rico. Me remonté, Gladys, Tato, me remonté a cuando nosotros participábamos en la gimnasia rítmica, en competencia, me remonté a cuando jugaba voleibol, me remonté cuando participaba en atletismo y competía, etcétera, etcétera. También soy profesora de educación física y seguí trabajando acá. Y algo que he aprendido o que siempre me ha quedado en la mente cuando dirijo grupos, o dirigía más bien dicho, es cuando un grupo pierde. Este es un equipo de voleibol, ¿ok? Que pierda. Yo me enfocaba en cómo perdió ese equipo. ¿Cuáles fueron? Porque es diferente perder sin haber dado la batalla a perder dando la batalla. Entonces, el análisis de esa pérdida, yo lo tomo siempre como una oportunidad de crecimiento para analizar nuestros propios defectos, qué fue lo que no hicimos. Y aunque hayamos perdido, no hablo de conformismo, sino que hablo de lecciones de aprendizaje. Y el otro punto era aceptar, que para mí es uno de los puntos más importantes, es aceptar que el otro equipo también lo hizo muy bien. Claro. Me preocupa en la educación de los niños que se mire al otro equipo como el enemigo y que que generen vibraciones de enemistad, de celos, de arrogancia. Contra eso era lo que yo tenía reuniones, aparte sí, hablábamos y tenía como regla felicitar, estoy hablando de competencias no profesionales, que donde no hay plata, por supuesto, eh, felicitar al compañero, pero de una manera genuina, porque ese gesto es un gesto de amor también y te hace quedar con un sabor agradable en vez de quedarte con un sabor amargo de la competencia. Perdí, no sirvo para nada, no, o los otros se creen la muerte, no, tampoco. Ellos también están en el mismo logro que tengo que hacer yo, la misma carrera, ellos también quieren ganar, pero el camino es cómo entro a esa batalla. Y si la pierdo, bueno, como tú dices muy bien, Mario, la voy a seguir analizando qué fue lo que me tocó hacer a mí como parte de este equipo, qué fue lo que no hice. O si lo di todo, tengo empatía y felicito al otro compañero y felicito a mis compañeros y estoy abierta a, qué sé yo, ayudar y aceptar. Quería decir eso porque me preocupa mucho esa competitividad negativa en el sentido de generar malos sentimientos. No, estaba dentro de las Y preguntas, así que eso, y antes eso, de darle el paso a Antonio que levantó la mano, dinos tú, Mario, lo que piensas y la pregunta era esa, ¿cómo ves a los rivales? ¿Qué ¿no? significa para ti? Y suponte lo que dice Marta es genial, porque en el fondo es que, y es lo que yo siempre reflexiono, en el fondo es cómo se pierde, y es cómo se gana. O sea, y al final lo que se repite es el cómo. Y eso es lo importante. O sea, tú vayas a recriminar a alguien que dio el 100%. Tú vayas a recriminar a alguien que entregó todo lo que tenía y que lamentablemente, ¿no es cierto?, entre comillas, el equipo rival era mejor porque hizo las cosas mejor o porque tomó mejores decisiones en algún momento. O sea, vaya a recriminar a alguien que suda la camiseta al 100%, que sale embarrado, no sé si está jugando voleibol, que se lanza para un lado, que se lanza para el otro, y que la entrega es absoluta, es total. Es una situación en la cual al final caemos y llegamos al tema de cómo hacemos las cosas. ¿Qué es lo trascendental? ¿Qué es lo trascendental realmente en nuestra entrega como profesores? Y al final uno llega, son los valores y son los principios de vida que uno puede entregar a través del deporte. O sea, yo no le yo no les voy a prometer a mis jugadores o no les puedo prometer la victoria al fin de semana. Pero sin duda que sí les puedo prometer que les voy a exigir el 100%.
y que voy a exigir que hagan todo lo posible que está en sus condiciones para lograr, ¿no es cierto?, el triunfo, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con eso del cómo, lo que dice Marta, me parece genial, genial. Buenísimo. Súper. Antonio está con la manito primero. Dale, Antonio, bienvenido y qué bueno verte nuevamente. Sí, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Bueno, sí, a otras reuniones no había podido venir, pero esta quise no perdérmela, digamos. Me hice un hueco ahí, tenía un compromiso, pero vine porque tengo una especial admiración por Mario. Yo soy hincha furibundo de Unión Española Ah, mire. y Mario fue un gran baluarte ahí. Creo que en la época de Nelson Acosta, por ahí, Sí, ¿cierto? 93, 94. Exactamente, claro. Entonces yo rabié mucho cuando vendieron a Mario, creo que a Colo-Colo, si mal no recuerdo, ¿no? Me fui a Y Palestino y a después a Palestino, Colo-Colo. después a Colo-Colo, ahí fue la cosa, claro. Pero un gran jugador, fuerza, actitud, etcétera. Bueno, quería preguntarle a Mario lo siguiente, porque yo me dedico a la formación en temas, trabajé mucho tiempo en la empresa, pero ahora me dedico a la formación y en temas principalmente de liderazgo, ¿ah? Con empresas y todo. Y además, aparte de ser hincha de fútbol, he practicado por muchos años el fútbol a nivel amateur, ¿ya? ¿Y qué puedo decir? La conclusión que yo he sacado, el fútbol es una gran escuela. Eh, Exacto. en- es como una escuela para la vida, digamos. Eh, Sí. y, y yo te haría dos preguntas. Para mí, en el tema del liderazgo, el fútbol es como una especie de laboratorio chico. El entrenador, para mí, el buen entrenador debe ser un buen líder, debe ser un líder. Entonces, de hecho, yo cuando veo equipos que funcionan a la perfección, ¿ah? Que todo funciona perfecto, que no hay conflicto entre los jugadores, que todo funciona bien, aquí hay un entrenador, aquí hay un líder. Entonces yo te haría dos preguntas. Una, ¿cuáles para ti son las características que debe tener ese líder entrenador, llamémoslo así? ¿Ah? ¿Cuáles son los activos principales que debe tener? Y la segunda gran pregunta, que es lo que yo veo en las empresas, pero creo que también se da en el ambiente del fútbol, en las empresas están llenas de ego inflado, ¿ya? ¿Ya? A la reunión que tú vayas, llegas con patas por todos lados. Y ese es uno de los grandes temas a manejar dentro de la empresa. Entonces, por mi experiencia en el fútbol, yo te diría que uno de los grandes problemas para un entrenador, me imagino yo, debe ser el camarín. ¿Cómo se maneja el camarín? Sobre todo cuando hay jugadores que se creen el tapón del océano, digamos, y es complicado. Entonces, yo te haría esas dos preguntas. Primero, características de un líder, desde tu punto de vista, ¿qué características debe tener un líder para que realmente impacte en el grupo y forme equipo? Y la segunda pregunta, en tu propia experiencia, ¿cómo lo hacías tú si te tocó manejar camarines complicados o gente con ego inflado, digamos, que en el fútbol se da mucho? ¿Cómo lo hacías para desinflarlo, digamos? ¿Ah? O sea, un poco esa pregunta, porque es algo que en las empresas se ve mucho. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Te aprovecho a hacer esa pregunta. Gracias, Antonio. Bueno, la primera se me olvidan, así que después si se me olvida la segunda me avisáis, Antonio. Sí. La primera tiene que ver con lo que decíamos recién. Yo creo que, a ver, para mí, eh, un líder tiene que ser una persona que inspire. Eh, y la inspiración, creo, tiene que venir desde lo que tú entregas, ¿no verdad? No solamente dentro del campo de juego, sino que fuera del campo de juego, y tiene que ver con el mensaje, que tiene que ser un mensaje creíble, ¿no verdad? El mensaje que sea, y que tiene que ver muchas veces con el logro del objetivo, con lo que se propone la institución y un montón de cosas. Pero tiene que ser un tipo que inspire, ¿no es cierto? Y que sea creíble, para mí, que sea creíble. Y dentro de esta credibilidad que tiene que tener el líder, para mí es fundamental la coherencia. O sea, yo creo que uno se va ganando el respeto de las personas a las cuales dirige cuando ve que realmente hay una cierta coherencia en el mensaje, ¿no es cierto? En la idea, en lo que se propone, con el actuar de esta persona.
Por mucho que resulte o no resulte a veces. Pero tiene que haber una coherencia, tiene que haber algo que a nosotros no nos, nuestros dirigidos no vean que hay una duda, que hay certezas, o sea, perdón, que hay incertidumbre, que hay dudas. Para mí es fundamental esto de inspirar, de la credibilidad, ¿no es verdad? Y la coherencia, no tener contradicciones con respecto a lo que uno está desarrollando. Eso por un lado. Y lo otro, ¿no es verdad? Y lo otro que decía, me han tocado equipos así, y la verdad que me ha tocado y, y he tenido buenos y malos resultados. He tenido buenos y malos resultados. Y la verdad que cuando tuve buenos resultados fue cuando a esos líderes, ¿no es verdad?, que tenían un gran ego, los empoderé. O sea, todas estas cosas como positivas que tenían ellos, las, las hice, las hice fluir y las hice que de alguna forma fluyera dentro del camarín o dentro de lo que era el equipo. Los empoderé y los hice tomar responsabilidades con respecto a cómo debía dirigirse el camarín. Lógicamente con mi supervisión. O sea, yo armaba un grupo de referentes en el cual estaban estos líderes, hablábamos y le entregaba responsabilidades lógicamente yo estaba al tanto de las situaciones y de alguna forma estos líderes hacían parte irresponsable de lo que era el camarín. Entonces ya no eran ellos, ya no eran él, ya era su relación con sus compañeros. Siento que lo más difícil que puede haber en el mundo es trabajar en equipo. O sea, dejar tus intereses individuales al lado por el beneficio colectivo, por un bien común, yo creo que muchas veces va contra lo que esta sociedad te estimula. Si esta sociedad te estimula a que de alguna forma le pisís la cabeza al que está al lado por lograr tus cosas y que no te importa absolutamente la persona que está a tu lado. Entonces, el trabajar en equipo, cuando uno fomenta ese trabajo en equipo y realmente en la situación que te ejemplifico, en la cual yo empoderé y le di responsabilidad a este grupo bajo mi supervisión, me resultó, me resultó. Pero después en algún momento hice lo mismo en otro equipo y no me resultó. Y es porque los egos, ¿no es cierto?, eran superiores. Y la verdad que en esas situaciones, mi lucha, si bien es cierto, fue tratar de convencer, tratar de relacionarme, tratar de entender, tratar de poder alinear a esos egos, ¿no es cierto?, en torno a un equipo, a un camarín, a un bien común, la verdad que debo ser honesto y no me resultó. Y al no resultarme, lógicamente los resultados no fueron los más adecuados. ¿Qué haría yo? Porque lógicamente eso generó en mí una reflexión, po. Y en el fondo, ¿qué haría yo si me encontrara de nuevo con algo así? Sin duda que hincaría más el diente en ellos personalmente y eh, aceptaría, aceptaría y entendería, trataría de entender por qué cómo es el actuar de ellos y haría un seguimiento o haría como un desarrollo más individual por para esas personas, si tuviesen, ¿no es cierto?, si no fuesen muchos y si tuviese la posibilidad de hacerlo. O sea, trataría de entender más sus situaciones. Me tendría que relacionar más, me tendría que hablar más, conversar más, comunicarme más. Yo creo que por ahí va. Yo creo que esa sería como la forma en la cual yo podría hacerlo. O sea, porque en el fondo cuando hay alguien que tiene el ego muy arriba, esa persona lo que requiere es atención, po. Esa Mm. persona lo que está buscando es atención. Y en la atención hay una debilidad, po. O sea, hay un tema de él que no lo deja ser más pro equipo. Entonces, yo trataría de entregarle esa atención, pero de utilizarlo, ¿no es cierto?, de ver la posibilidad de utilizarlo en beneficio de un equipo.
porque generalmente los que tienen grande ego y los que tienen el pecho hinchadísimo, ¿no es cierto? Son las personas que tienen un talento y tienen un gran talento y tienen un don y son personas que realmente son importantes para el trabajo en equipo, para el trabajo de la institución o del club. Yo creo que por ahí iría. Yo creo que por ahí iría sin tener a lo mejor, no te podría dar una fórmula exacta, porque la verdad que con el correr de los años que yo he tenido, y esto sí que me he dado cuenta que todos los grupos son distintos, todos los equipos son distintos, las personas son distintas. Creo que la forma de relacionarte tú con las personas sí tiene que ser una forma honesta, preocupada, empática, ¿no es cierto? Y que nos permita de alguna forma poder hacer que esa persona, más allá de cómo sea, ¿no es cierto?, se alinee con el bien común. Andrés, No, tiene buenísimo. la palabra Gloria. Sí, sí, Después hay alguien que te Carlos. pide Mario y Sí, Carlos. Carlos y también hay otra manito levantada. Sí, vamos a avanzar. Está José Eduardo también, amigo, colega, así que vamos a ir dándoles la palabra. Excelente, excelente. Mario nos está de alguna manera haciendo ver las cosas de distintos puntos de vista. Muchas veces reina en nuestras instituciones, reina la confrontación y una mirada distinta de los rivales, ¿cierto? Y de la competencia. Ahora también una mirada de cómo poder justamente empoderar a quienes quizá por ahí muchas veces nos molestan ciertas actitudes, pero que nuevamente decimos son siempre espejos de lo que nos está sucediendo a nosotros y esa humildad para poder hacer quizás lo que es contraintuitivo es muy complejo y ¿Sabes lo que poder... me pasa? Lo que me pasó, Andrés, en algún momento, y Sí, disculpa que te interrumpa, no, dale, dale. y que tiene que ver con esta, porque en algunos momentos uno como líder o jefe de algo lo que hace, no, este se va, Exacto, sí, eso iba. este se va, o no, este no entra en esta dinámica, ya, se va. Y yo siento que para nosotros el gran desafío es hacer que esa persona se alinee. O sea, si echar a alguien o permitir que alguien se vaya, es fácil, po, ¿no es cierto? Tendrá sus costos económicos, no sé, tendrá otro tipo de costo, pero es fácil. El gran desafío que tenemos de repente los profesores y los entrenadores es cómo alineo a esa persona. Es cómo hago que esa persona se sienta mejor y mucho más cómoda dentro de este ambiente en el cual no está cómodo. O sea, ese es un desafío tremendo. Y es el camino difícil. Sí, muchas veces tomar el camino difícil. Exacto, dejar aparecer al otro y no muchas veces la ilusión de estas actitudes egocéntricas que pueden ser esto que dice, esto es un grito de ayuda. Y Mm. finalmente detrás de esa máscara hay un ser que quiere también brillar Claro. y darle ese espacio es básicamente también una tarea del líder. Así que muy alineados, Mario, excelente. Oye, Mario, mira, vamos a seguir haciendo preguntas. No sé, Gladys, ¿quieres preguntar algo? No, O dale la ya, palabra a Gloria Gloria, porque se tiene por que ir. favor. Como estoy Ya, viendo súper. el chat, Sí. Mira, Oka. hola, gracias por la Hola, invitación. Gloria. Gracias a Hola, ti. y gracias por la invitación y me pareció tan interesante. Lamentablemente tengo que partir a otra reunión, pero no quería dejar de hacer esta pregunta porque para mí me parece relevantísimo poder conversar con un profesor de educación física que está en una cosa que es lo más potente para mí, el deporte de alta competición o el deporte profesional, porque finalmente el deporte hoy día es profesional y los jugadores que tú entregas son profesionales y probablemente cuando no ganan, ahí está toda la carga esa que te hacen sentir si son profesionales, se dedican a eso, etcétera, 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 lo saben, ¿sí? Pero yo quería ir a otra parte que es la que a mí me compete porque yo soy también profe, egresada a la Católica. Mi maestra es la Gladys y yo la sigo en toda la dimensión de la vida. Y quiero preguntarte algo que a mí me complica eternamente. Es la formación de los niños y niñas a través del deporte. Entendiendo hoy día que tú como profesor, quiero decir que tienes mucho que decir, ya que has recorrido este camino largo y pensar cómo ves tú esta tremenda formación que yo de repente la cuestiono y la critico, porque siento que los niños no estamos haciendo un aporte importante en el desarrollo de su
de su ser, como persona, ¿sí? Porque la mirada que hoy día tienen esos niños, junto con sus padres y su familia, es hacerlos ser rápidamente campeones, llegar y ganar y tener instalación en la vida. Y todos quieren ser famosos y todos quieren ser Vidal y todas las cosas. Entonces, en esta locura de mirar el fútbol, como lo decían recién, como una tremenda oportunidad para crecer y desarrollarse, lo que vemos en la realidad de los niños y niñas es otra cosa. Lo que uno mira en el contexto de los lugares que uno está cercano, ve otra cosa. Que el niño o sea, papás que están ahí furiosos, en enemistad, y no hay este liderazgo que tú declaras en ese profesor o esa persona que está a cargo de ese grupo de niños para educar desde esta formación de este deporte maravilloso, que tiene que ver con una serie de cosas que ocurren, pero que están todavía en un camino largo, largo para mi gusto, de llegar a ser profesionales o llegar a ser lo que todo el mundo quiere. Entonces tú te impactas hoy día, mira, niños de 5 años, 6 años con zapatos de fútbol, con las cosas de fútbol, todo de fútbol, porque tiene que ser todo de fútbol. Entendiendo que imagínate el daño que eso ocurre en su patita, empecemos, no vamos a entrar en ese detalle. Pero yo siento que dices o no nos comentas qué es lo que debiéramos hacer o hacer, o cómo el grupo de la gente que entrena y se preocupa de esto hace para que generemos un cambio, para avanzar como avanzan los otros países en el mundo que tienen una formación en la formación de las infancias. Eso. Pucha, súper buena tu pregunta y la verdad que es como para compartirla, no sé, en un largo rato. A mí me pasa que de repente, a ver, yo en la formación de los niños, en la formación base de los niños, eh, yo no hago una distinción, porque yo entiendo, y a mí me ha tocado participar en escuelas de fútbol en que los papás se enojan, en que el niño se enoja porque pierde, el niño se enoja porque no logra tener lo que quiere tener, ¿no? ¿Verdad? Y muchas veces los padres colaboramos para eso. Yo siento que yo sí sigo insistiendo en que lo más importante y lo que el fútbol nos entrega es una entrega de valores y de principios de vida desde esa edad. Yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, no es factible o será factible entregarle el valor al niño de que para lograr algo es necesario sacrificarse, es necesario hacer las cosas bien, es necesario correr, es necesario tomar buenas decisiones, es necesario eh, eh, tener voluntad para lograr las cosas. ¿No es cierto? Yo creo que, por ejemplo, por ejemplificar esa idea, es una idea transversal, po. Es una idea que a mí me va a ayudar y me va a llegar y me va a llevar hasta el fin de mis días, sea yo profesional o no. Yo creo que cuando un profesor tiene el carácter y tiene las herramientas para poder generar, ¿no es cierto?, a través de su liderazgo, eh, eh, y tener claro que esa entrega de valores es fundamental en ese aspecto de la vida, yo creo que las cosas se hacen mucho más fáciles. Yo la verdad es que yo siento, al igual que Gloria, ¿no es verdad? Yo siento que en todo ámbito, ¿no es cierto? Sobre todo en este tema de las escuelas de fútbol, muchas veces se prometen cosas que no se logran cumplir. Pero yo creo que lo fundamental es hacer que el niño vaya creando y vaya desarrollándose psicoemocionalmente, ¿no es verdad? A través del deporte, a través del fútbol, desde un proceso formativo de base. Porque tú te pones a pensar en una escuela de fútbol o en uno de estos clubes, de estas instituciones, ¿cuántos niños logran ser profesionales? ¿Cuántos niños logran ser profesionales del fútbol? ¿Será uno? ¿Serán dos en alguna escuela por ahí? Hay más niños, ¿no es cierto?, que van a salir a la vida a estudiar y hay niños que van a salir a la vida a trabajar.
Y esos niños necesitan saber que para lograr cualquier cosa, te vuelvo a decir, lo estoy ejemplificando con un solo fundamento, que para cualquier cosa que yo tenga que hacer, yo voy a tener que trabajar, yo voy a tener que esforzarme, yo voy a tener que sacrificarme, yo voy a tener que ponerle voluntad. Va a haber cierto rigor, cierta disciplina que voy a tener que tener para lograr mis cosas. Y esas cosas sí son factibles de entregar a través del fútbol. Ahora, que no se entreguen, ¿no verdad? Yo creo que tiene que haber también con un tema de liderazgo de los profesores, del carácter de los profesores y de hacerle entender a los padres que difícilmente, ya muchas veces es muy difícil, pero hacerle entender que es un proceso formativo que requiere tiempo. Excelente, excelente, qué bonito. Le damos la palabra a Mario, que está, ahí está Mario. Sí, ¿está Carlos con la manito levantada? Sí, José pero Mario Eduardo. te lo pidió por el WhatsApp hace rato. Sí, 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 la vamos a dar, o sea, porque Mario es de la casa. Lo que pasa es que pasa algo muy, muy lindo, que es que tanto Carlos como José Eduardo Ah, dirigen escuelas de fútbol. ah, Entonces vamos a seguir con la línea de la conversación y Mario cierra con su pregunta. Quedan 3 preguntas, eso. así que vamos, Ya. vamos. Gracias, Mario, por la paciencia. Y no, está entretenido, está entretenido. Súper. Dale, Carlos, desde España, Carlos. Gracias por estar, Carlos, del Club San Luis. Adelante. Hola, Hola, Carlos. Hola, hola, ¿cómo Carlos. están? Buenas noches por aquí, estamos en Valencia. Uy, Y bueno, muy agradecido primero que todo de esta colaboración que estamos haciendo junto con la Fundación Ser Profe. Nos llama mucho la atención el poder estar unidos con esto porque creemos muy firmemente que los profesores y la educación en general es la clave para cualquier persona, para poder salir o para poder darle alas a las personas para que puedan sentirse libres y poder atreverse a hacer lo que ellos quieran hacer. Los profesores tienen esa capacidad para que poder entregarle a sus alumnos esas opciones y poder que ya los alumnos la materialicen cuando ya sean adultos. Pero yo quería comentar, quizás más allá de las preguntas que queríamos hacer, que igual la ha ido respondiendo Mario en el transcurso en el transcurso de las preguntas anteriores, yo creo que lo que tenemos que ir formando nosotros e ir haciendo hincapié con lo que han comentado con respecto a la competencia en los niños o que tengamos que exigirle tanto a ganar y eso, es que tenemos que hacer creer a los apoderados, a los profesores, perdón, a los apoderados, a los padres, que hay que creer en los procesos, que esa es la clave para que ya sea si es que el niño, alguien va a ser profesional o no, porque finalmente, como decía Mario, es muy difícil que un niño de una escuela de fútbol sea profesional, pero nosotros tenemos que entregarle valores y principios para que luego se puedan desarrollar en la vida, porque eso es lo más importante. Ahora, si es profesional, ojalá que se diera el caso, pero también tiene que tener esos valores y esos principios para que luego, cuando sea profesional, los pueda desarrollar. Entonces, creer en los procesos es súper importante para que así ellos después puedan desarrollarse de la mejor manera posible en su vida como adulto y como responsable. Así que yo, primero que todo, bueno, quiero también agradecer esto, agradecer a Mario, agradecer a Andrés, a Gladia, a todos los de la Fundación Ser Profe, que la oportunidad que nos dieron a nosotros como club deportivo en ayudar a colaborar con esta iniciativa. Y bueno, y las puertas están abiertas también para seguir colaborando y ojalá que podamos seguir generando instancias como esta porque son las que necesitamos todos para seguir creciendo como personas, seguir creciendo, conocer también cómo son las situaciones de personas que han logrado en cierta medida éxito en su carrera. Y muchas gracias, eso es solamente lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Mari, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Mario, te Gracias. boto al tiro una pregunta para que le des tu mensaje al Club San Luis y a todos los que dirigen escuelas de fútbol, que te preguntaba Agustín en el chat cómo hacemos para poder motivar justamente a los chicos que van a las escuelas cuando a veces las condiciones, las canchas no acompañan, digamos, y las condiciones son bien precarias. Entonces, sumamos el comentario de Carlos con esa pregunta y después vamos con José Eduardo, por favor.
A mí me pasa, yo no sé, no sé si los niños han cambiado tanto, hace muchos años que no trabajo con niños. A mí como niño lo que más me motivaba era la pelota. O sea, había una pelota o o estaba la sensación esta de poder jugar, ¿no es cierto? De poder, bueno, los niños son competitivos, ¿no es cierto? Eh, eh, yo creo que las sesiones de trabajo en la escuela tienen que ser sesiones de trabajo en las cuales el implemento esté en forma permanente, a mi entender. Y tiene que ver con esto porque la pelota es como que es como que al niño lo hipnotiza, po. Sí, yo en algún momento tuve como una escuela de fútbol y lo único que pedía yo, o sea, era que hubiese una pelota, que me parece que es mucho muchas veces, que hubiese una pelota por niño. Entonces, al tener una pelota por niño, ya la clase salía sola. La clase salía sola, o sea, yo tenía que de alguna forma organizarla, orientarla, pero me da la impresión que tiene que ver con esto, con que nuestras clases sean motivantes también para el niño y entender al niño, porque de repente yo he ido a alguna escuela de fútbol y de repente veo trabajo coordinativo, que si bien es cierto puede ser bueno, ¿no es cierto?, a ciertas edades, como un proceso, como parte de un proceso de desarrollo, pero al niño le gusta jugar. O sea, jugar. Y para eso hay un montón de cosas que se pueden hacer durante 60 minutos, durante 45, una hora y media. Yo creo que por ahí va. Y lo otro que me quedó aquí como en el tintero era esta cuestión de que, y lo decía Carlos, ¿no es cierto? Por eso lo tomo, es que de repente esta entrega de valores y esta entrega de principios de vida que se pueden hacer a través del fútbol, no es solamente para la vida, sino también es para el futbolista profesional. El futbolista profesional muchas veces necesita saber, ¿no es cierto?, esto que se enseña a nivel de base. Necesita saber esta cuestión del sacrificio, de la voluntad, de la tolerancia a la frustración, del levantar y caerse. Y todas esas cosas tienen que ver con un buen desarrollo base. Muchas veces los procesos se estancan, ¿no es cierto? Porque uno tiene que volver atrás, ¿no es cierto? Y tratar de hacer entender a esos chicos, ¿no es cierto? Que es importante, por ejemplo, tener una tolerancia a la frustración. Y eso se enseña, y eso se entrena, y eso se aprende, ¿no es cierto?, a corta edad. Entonces, todas las cosas, sí, es como que nosotros separáramos, y en realidad, por ahí lo dijo, parece que Antonio, el fútbol también es una escuela de vida, porque también es como una universidad de vida, y también tiene esta cuestión que es como, yo siempre digo, es como un proceso de vida diario. O sea, lo que sucede en la vida en el fútbol se da semana a semana. Todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con esto, pero la formación es importante, o sea, para que nuestros chicos crezcan mejor y sean realmente y tengan un desarrollo integral, o sean profesionales, ¿no es cierto? O opten por el camino profesional, necesitan que el trabajo de base formativo sea, la verdad, mucho más eficiente, mucho más coherente con algunas cosas. Mm. Buenísimo, buenísimo. Y esa base del jugar y todo lo que comentas, Mario, y invito a los profesores que quizás son profesores aquí de matemática o dirigen un equipo de una escuela y también están ligados al deporte, es la misma lógica, es la misma lógica. Muchas veces insistimos con una lógica parametral, ¿cierto? Mucho entrenar desde una mirada técnica y nos olvidamos, ¿cierto?, de que a los niños lo que les gusta es jugar, como dice siempre la Gladys, y además de eso, ser ellos mismos de forma libre y poder, ¿cierto?, desarrollarse en estas habilidades que tienen que ver mucho más con aprender a manejar la frustración, sus emociones y a poder comprenderse a sí mismo, más que quizás temas técnicos que en su momento, ¿cierto? Evidentemente también son importantes. Sí. Súper, vamos avanzando. Entonces ahora José Eduardo, que es un colega también, profesor de educación física. Y luego cerramos con Mario y estamos dando ya, llegando al final de esta experiencia notable con Mario Sala. Así que adelante, José Eduardo.
Hola, buenas tardes. Oye, bueno, tal como dices tú, es notable la experiencia y agradecerte por la invitación y agradecer todos los conceptos que nos ha entregado Mario, que han sido bastante significativos, de verdad. Sobre todo para Muchas nosotros que trabajamos en un área similar. Eh, bueno, más que una pregunta, también quería corroborar todo lo que ha transmitido Mario y con un recuerdo que yo tengo con él, porque, bueno, como tú sabes, Andrés, tenemos una escuela de fútbol hace 24 años, este es el año 24, y en uno de esos años tuvimos la suerte de ser invitados por el Colegio Macay. Entonces, Mario siempre ha sido un formador por esencia, y yo lo digo con mucho, eh, siendo bien objetivo, porque tuve la opción de ir a nuestra escuela de un colegio muy pequeñito, que era acá de Santo Domingo, de Roca Santo Domingo. Participamos en el año 2004, 2005, no sé si Mario todavía estaba activo en el fútbol profesional, pero, No, se había retirado hace muy poco. No sé si él sí, me puede ayudar con eso. sí, Pero sí me había retirado. ya, pero estaba ahí vigente en el sentido de que teníamos el recuerdo claro, yo fanático de Colo-Colo y todo, y él muy sencillo, animando el evento en Mantagua. Sí, Y maravilloso, pero ¿qué rescato? Que nuestra escuela era súper pequeña, nuestra escuela de fútbol de un colegio muy chico de 200 alumnos, hicimos la selección en las categorías que ustedes nos invitaron y eran colegios muy grandes y masivos, pero nuestra escuela de fútbol fue la única en esos años que llevó dos niñas muy pequeñas de cuarto básico, la Carola y la Javi, todavía me acuerdo muy bien, profesionales ambas ahora en otros ámbitos, pero al terminar el campeonato hubo campeones, hubo ganadores y todo, nosotros no fuimos uno de ellos, pero tú destacaste adelante a las dos niñas y las destacaste como un ejemplo a seguir. Y esa formación, eso quedó marcado para siempre en nosotros como profesores, en nosotros como colegios chicos y también en las niñas, pues, porque imagínate, 9, 10 años que tú la hayas sacado adelante, que hayan destacado, mira, en esta escuela de Santo Domingo trajo a dos niñas, las sacaste adelante fuera de todo protocolo, y ellas se fueron felices y dieron ese comentario, fue por años que ellas se motivaron a jugar y de hecho siguen jugando después en la universidad y todos de manera paralela a sus carreras. Entonces, esa parte formativa que tú tienes y que ahora lo estés transmitiendo a nivel profesional y competitivo, que es distinto, que no se puede hacer de esa manera, pero agradecer eso primero, ese gesto, que para un niño, para nosotros como profesores formadores en esa instancia de inicio, son bastante valorables y a destacar, cabe destacar. Así que muchas gracias por eso y por todo lo que estás transmitiendo. ¿Ya? Y si tendría que hacer una pregunta, hablamos mucho de las derrotas y cómo podemos aprender y cómo poder salir adelante de las derrotas. A mí me hace ruido el triunfalismo. Muchas veces los niños que se acostumbran a ganar o los niños que ganan y son muy despectivos con el rival, sobre todo en la formación. Muchas veces no tenemos herramientas, a veces nosotros el que sean niños más sencillos, más humildes en el triunfo, de que sepan que cuando pierden vayan a saludar como decías tú y que feliciten al rival también el cuando ganan. Que ellos quieran ganar es algo innato, pero el que ellos sean un poquito soberbio en eso es lo que debemos trabajar también, porque en todo ámbito nosotros cuando nos vaya bien, que ojalá a todos los chicos una forma para que les vaya bien y se esfuercen para que les vaya bien, ojalá transmitir esa sencillez, esa humildad, y no sé cómo tú nos darías algún tips o algún consejo de cómo transmitir que sigan siendo sencillos una vez que les va bien en varios ámbitos. hola José, me acuerdo perfectamente. Qué Me hiciste bueno. acordar Qué bien. de algo hermoso, ¿no es cierto? Porque aparte ese campeonato era un campeonato que ideé yo y que era con... La idea de ese campeonato era que no había ganadores, a todos se les premiaba y que jugaban todos. O sea, era jugar. No importaba, o sea, jugábamos, armábamos partidos, estábamos toda la mañana jugando y después terminábamos, nos juntábamos y entregábamos unos pequeños obsequios, una cosa, me acuerdo, era hermoso ese campeonato. Em, yo creo, José, que tiene que ver con lo que a nosotros, donde nosotros le ponemos el énfasis. Porque tú me estás diciendo, o sea, si tú le decías a un niño que felicite luego de haberlo vencido a su rival que perdió,
y tú le dices como profesor, como guía, como líder, el niño lo va a hacer. O sea, el niño va a hacerlo. Yo siento que ¿dónde ponemos el énfasis en las cosas? Si vamos a poner el énfasis en el resultado, lo más probable es que nosotros tengamos niños competitivos, o sea, niños que de repente en este tipo de situaciones sean más soberbios. Si nosotros ponemos el énfasis en cómo logramos las cosas, que esta victoria realmente fue producto del esfuerzo de cada uno de ustedes y que tuvo como un accidente el lograr ganar, sin duda que después estás premiando cosas que el niño le da cierto valor. El hecho de saludar después de terminar, el hecho de saludar a los niños antes de comenzar, el hecho de que se saluden los profesores, porque de repente los profesores ni nos saludamos, que nos saludemos los profesores. Hay una serie de cosas, los terceros tiempos, que es un tema que a mí me encantó y que yo traté de, ¿cómo se llama?, de generar en un club, que cuando teníamos partido amistoso, en un club profesional, cuando teníamos partido amistoso, una vez que terminamos el partido amistoso, comprábamos unas empanadas y una bebida y las comíamos con el equipo rival. Y no sabéis lo hermoso que fue, man. Y yo eso lo saqué del rugby, ¿no es cierto? Porque yo lo viví mucho en el rugby. Y los jugadores que de repente eran conocidos, se saludaban, compartieron una empanada, estábamos unos minutos y tenían una relación distinta. Entonces vais generando otras cosas, pero es a través, yo siento que es a través de lo que uno como profesor, yo creo que para ti como profesor debe ser una lucha, porque tenéis padres que quieren todo lo contrario. O sea, me imagino que hay una serie que el papá era como decía, no sé si lo decía Carlos, lo decía, no sé quién lo decía. Los papás quieren que tu hijo gane y que tu hijo sea el mejor. Y nos pasa, ¿no es cierto?, que de repente nosotros, para que ese padre vuelva a venir a la escuela, tenemos que darle el sí en algunas cosas, ¿no es verdad? Porque también tiene un tema económico el hecho de generar una escuela. De alguna forma, ¿dónde ponía el énfasis? ¿Dónde la ponía? A lo mejor perdiste un partido y como decía por ahí parece Gloria o no recuerdo, pongamos el énfasis en cómo nos entregamos. Porque en el fondo tú puedes lograr una victoria, pero resulta que tus chicos a lo mejor no hicieron un gran esfuerzo por lograrla, o a lo mejor hicieron cosas que no fueron muy valiosas para lograrla. Tuvieron la suerte que eran mejor que el otro equipo. Entonces, tiene que ver con dónde yo pongo el énfasis y de tener esas cosas claras. Pero a mí me gusta mucho eso. A mí me gusta mucho eso. Yo copio muchas cosas o no es que copie, pero admiro mucho la forma de relacionarse de los rugbyistas, ¿no es cierto?, en su entorno, ¿no es cierto?, que también ha sido un deporte profesional, se ha profesionalizado y que ahora ha mantenido algunas cosas. Supongamos, en el rugby, suponte, nadie alega al árbitro. El que se acerca al capitán a hablar con el árbitro y acepta, ¿no es cierto?, lo que el árbitro le dice y no le dice nada porque respeta la autoridad. Eh, Hay una sumisión, ¿no es cierto? Hay un respeto por la autoridad. Y después hay otras cosas que también son importantes, pero son necesarias fomentarla en el día a día. Y yo creo que en el mundo actual cuesta mucho, cuesta, a ustedes les debe costar mucho, mucho. Igualito al fútbol, nadie reclama. Sí, Y oye, es que en también el alucino. fútbol, es que más encima en el fútbol nosotros estamos y uno trata de ser como distinto, pero uno de alguna forma no se comporta a la altura que se debería comportar, porque empieza a reclamar y empieza a hacer cosas y uno no es el ejemplo real que debería ser. Y eso me pasa a mí, po. Y es un talón de Aquiles mío y yo sé que tengo que mejorarlo. Pero de alguna forma es que en el fútbol tenéis que reclamarle porque tenéis que ser vivo. O sea, si no le reclamáis al árbitro, no soy vivo. Entonces, esa viveza
tiene que ver con una serie de cosas que son hasta culturales, ¿cachai? O sea, Y antideportivas, pues. claro, Y le estáis claro. transmitiendo eso a los niños, claro. Y le Sí, estáis por ahí va. transmitiendo a los niños, ¿cachai? O sea, de repente que exagera una caída, que de repente, pucha, si le pegaron una patada, oye, pero ¿por qué no te caíste? ¿Cachai? Si estaba ahí en el área. Neymar, ¿Ah? Claro. Pero es que en el Neymar. fondo vamos transmitiendo eso. Y es una lucha fuerte. Yo siento que lo tuyo y lo de ustedes, los profesores, es una lucha fuerte porque el chico está viendo por otro lado en el celular, está viendo imágenes de alguien que hace lo contrario a lo que tú le estás diciendo, po. Entonces, es como que tú estás en una onda totalmente distinta, po. Entonces, en el fondo es luchar contra el sistema, po. Es como un proceso de revolución, weón, lo que tenéis que hacer en una escuela de fútbol, si es que quería implantar este tipo de cosas. Entonces, es difícil, es difícil. Es difícil cuando uno toma, lo que decíamos recién, cuando uno toma el camino complicado y el camino que no es el del triunfalismo excesivo ni de la soberbia. Sí. Sí, así es, nos vemos permanentemente confrontados y yo Claro. quería comentar que yo alucino los parangones con la educación porque también las familias y también los estudiantes y muchas veces los profesores queremos éxito académico y lo buscamos conscientemente y cuando van mal las cosas nos enojamos y alegamos y las familias van y alegan a la escuela y en realidad nos terminamos confrontando, buscando y perdiéndonos en ese exitismo. Entonces, nos vemos interpelados, nos vemos confrontados. Mario ahí habló de su talón de Aquiles y claramente, ¿cierto? Todos los tenemos y esa es la magia de poder cuestionarse a sí mismos para poder explorar estas áreas de mejora y poder seguir creciendo, que también lo remarcó Mario en su momento, que esta habilidad o esta ganas de siempre seguir creciendo y seguir aprendiendo es también muy importante tanto en el deporte como en las profesiones educativas, porque ese es yo creo, uno de los pilares también del liderazgo, siempre tener esa visión, esa mentalidad de aprendiz, de siempre saber con humildad que hay mucho, mucho por aprender. Mm. Súper, ahora sí vamos llegando al final de esta experiencia maravillosa y qué mejor que uno de la casa, nuestro coach Mario, va a prender su micrófono y va entonces a hacerle su pregunta y su comentario a Mario, de Mario a Mario, y luego cierra Gladys con un comentario final para Mario, y así entonces estamos llegando al final. Dale Mario, Mario Sangüesa, adelante. Gracias. Hola a todos. Hola, tocayo Mario. Hola, Mira, hola. en el fútbol, como en la educación, los líderes deben adaptarse a diferentes contextos y personalidades. ¿Cómo equilibra el liderazgo directivo, el liderazgo estratégico, digamos, ¿no? Para poder enfrentar los partidos de semana a semana, ¿no es cierto? Con la pregunta, te quería hacer otra también. En el contexto de que tengo un nieto que vive en Temuco y todos los fines de semana, cuando juega Deportes Temuco, va a ver a su equipo. Entonces el año pasado no nos fue muy bien, yo lo acompañaba, pero generalmente no salía muy, muy contento, digamos. Pero tengo entendido que hace dos semanas atrás ganó Deportes Temuco, me parece que Sí. ganó con tu dirección. Entonces, evidentemente tú eres el líder, aunque ellos van a ver un equipo, pero en el fondo tú eres el líder. Y recién se comentó mucho de que se hablaba demasiado de los niños. Y los niños generalmente en el estadio en Temuco, lo que yo percibí, lo que yo vi, va mucho a la familia. Mm. Muchos papás van con los hijos, etcétera, a su equipo. Entonces tú como líder, digamos, por intermedio de mi nieto, que se llama Arturo, ¿qué le podrías decir tú a aquellos jóvenes, a aquellos niños, con respecto cuando pierde su equipo? Mm. Porque ya te escuché, me parece que hablabas de la frustración, hay que tener Mm. una tolerancia a la frustración. Entonces, generalmente lo que uno ve con los técnicos, cuando terminan los partidos, generalmente los técnicos se ven en el ámbito evidentemente estratégico y técnico, qué pasó con el equipo realmente. Pero de repente ustedes como técnicos, algún mensaje al pueblo, a los seguidores de su equipo y hacer las contenciones correspondientes, digamos, para que puedan seguir
yendo a ver los partidos. Eso en términos generales, Mario. Muchas gracias. Buenísimo, Mario. ¿Y sabéis qué pasa? Que, que los hinchas en esta ecuación, en la ecuación del fútbol, están en el último eslabón, porque eh, y son los más fieles, y son los que sustentan una institución, po. Si Arturo no va, el fin de semana ese estadio está vacío, y ese estadio no tiene vida. Y de repente nosotros dejamos fuera de la ecuación al hincha. A mí me pasa que el hincha es tremendamente importante porque todos somos pasajeros. Yo en Temuco voy a tratar de dar todo lo que pueda yo profesionalmente, eh, eh, de acuerdo a mi pasión, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo, pero va a llegar un momento en que me voy a ir, po. Y Arturo va a seguir, po. Y Arturo va a seguir yendo, y va a seguir yendo. Entonces, yo muchas veces yo trato de empatizar con el hincha. Yo digo, eh, ¿qué le gustaría a un hincha ver de su equipo? Primero, lógicamente, te va a decir que gane, ¿no es cierto? Porque el hincha que gane. Pero después va a querer ver un equipo que se entregue, porque el hincha todavía sigue unido, ¿no es cierto?, a esta cuestión de la camiseta, y que muchas veces se va perdiendo con el profesionalismo. Los jugadores no están entendiendo, no tienen muchas veces, y los que vivimos, no solamente los jugadores, los técnicos, no entendemos el entorno ni lo que significa ser hincha. Entonces, de repente lo dejamos fuera de esta ecuación. Para mí, el máximo respeto que puede tener un entrenador y que puede tener un jugador por los hinchas de su equipo es entregarse al 100%. Es jugar cada pelota como si fuese la última. Es que el hincha vea, ¿no es cierto?, dentro del campo de juego algo extensivo a lo que él sufre o lo que él vive en su vida diaria. Porque el hincha se levanta temprano, va a trabajar, se gana la moneda, se gana los pesos, ¿no es cierto? Llega al fin de mes, no llega al fin de mes. Y el hincha cuando va al estadio necesita ver algo similar. Necesita ver un equipo humilde. Necesita ver un equipo trabajador. Necesita ver un equipo que se entregue al máximo. Yo creo que eso es intransable. Para mí eso en un equipo es intransable. Ese es el máximo respeto que uno puede tener por un hincha. Porque yo no te puedo garantizar la victoria. Porque lamentablemente, si bien es cierto, depende en gran medida de lo que yo haga, pero también depende de lo que hagan los rivales, incluso ahora hasta de los árbitros. Entonces, de alguna forma, ¿qué le digo yo al hincha? Es que vaya siempre con esta actitud, ¿no es cierto?, que tiene, con esta alegría, con estas ganas, ¿no es cierto?, de alentar, y que vaya con esta energía. Eh, a mí me ha pasado pocas veces en el fútbol, Mario, que yo he visto un estadio ponerle ala a los jugadores, y siempre lo he dicho, y que fue una vez cuando con Católica ganamos un campeonato, y era que nosotros machacábamos y no podíamos lograr el gol del triunfo. Y la gente se pone a gritar y se pone a alentar, y el equipo logra el triunfo y logra el campeonato. La energía que tienen 8.000 personas, tú te imaginas, hay 8.000 personas gritándote, vamos, 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 dale, dale, dale. O sea, es una energía, weón, increíble. Y eso sucede en pocas partes, porque el hincha de repente también es demasiado crítico. Pero cuando el hincha entrega esa energía y cuando el hincha entrega todo eso, no hay mejor retribución por parte de nosotros que dar todo nuestro trabajo, toda nuestra pasión y todo nuestro esfuerzo. De repente, yo le diría a Arturo que fuese siempre con la misma ganas y con la misma esperanza de que va a poder, ¿no es cierto?, lograr un triunfo de equipo y de que va a haber un equipo que lo represente a él, y que lo represente a él y lo represente a Julio, a Pedro, a todo. Y no hay algo más transversal que el sacarse la mugre por lo que uno quiere. Qué lindo, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Les Gracias, agradecemos Alexandre. a todos. Gracias, Mario, también. Sí, les agradecemos a todos infinitamente su tiempo por haber permanecido en esta experiencia que cada vez toma más vuelo, así que le agradecemos pero enormemente a Mario. Yo comienzo a despedirme, a agradecerle pero profundamente a todos ustedes
Y en especial a Mario, que aceptó tan amablemente esta invitación, con tanta alegría desde el día uno que lo llamé, así que eso nunca se olvida. Así que, bueno, a mí me gustaría que Gladys le diera unas palabras a Mario y a todos para que nos podamos despedir, y luego Mario también despedirse de todos nosotros. Así que muchas gracias por mi parte. No quiero ser la última que hable, quiero que sea Mario. Pero bueno, les agradezco, uno de los agradecimientos de Andrés, especialmente para ti, Mario, y para todos quienes nos han acompañado. Y sobre todo, disculpen que no hemos podido atender todas las preguntas. Eh, lo que te quiero decir son dos cosas, Mario, para terminar. Cuando dijiste, te preguntaron por los recursos, y tú dijiste que el balón es porque tú eres curioso y porque eres explorador, porque el balón tiene vida propia. Y eso es lo que llama la atención a los niños y a las niñas. Además que digamos, entra en consonancia con que la actividad motriz es parte de su propia vida, y el jugar, como tú bien dijiste, es su mundo. Así que maravilloso. Solo se requiere el balón. Y un líder como tú. Y te quiero decir, y no sé quién lo dijo, pero alguien habló que la educación era clave para transformarnos. Yo reconozco en ti que tienes un liderazgo transformacional, y quiero que tomes conciencia de que has transformado vidas de miles de personas. Y al transformar esas vidas, transforma a las personas y les das oportunidad de realizarse en esta vida. Así que yo creo que son muchos quienes tienen que agradecer. Y yo, en especial, haber sido tu profesora y hoy día haberme reencontrado contigo. Así que muchas gracias. Gracias, Gladys, qué emoción. Gracias, muchas gracias. Mario, por favor, despide de la audiencia de esta experiencia, y, por supuesto, no es un hasta nunca. Así que adelante, Mario. No, gracias, pues gracias a ti, gracias a Gladys. La verdad que el que se va enriquecido soy yo. La verdad que me encantó tener recuerdos que por ahí afloraron, ¿no es cierto?, de cosas que hicimos en el pasado. Eh, Estoy en esta idea de escuchar más que de hablar, ¿no es verdad? Hoy día hablé más de lo que escuché, sin duda, Bueno, pero, nada. pero todo lo que he escuchado hoy día para mí es enriquecedor. Cada uno de ustedes me voy enriquecido con lo que dijeron, y también me voy reflexionando, ¿ah? Porque hay cosas que claro, que uno vuelve a sus raíces, pues, y de repente estos cables a tierra te hacen pensar en cosas. Si bien es cierto, yo entro en una maquinaria y en una dinámica que es absorbente, así es salvaje. eh, Entro con un cable a tierra, le agradezco un montón. eh, Me van a hacer reflexionar, me van a hacer seguir creciendo, ¿no es cierto? Y te agradezco, Gladys, por todo, y te lo dije al principio, te agradezco por todo porque fuiste, al igual que todos los profes de ese momento en la universidad, eh, parte importante de lo que es el desarrollo de uno como persona. Y si tú lo dijiste, pues, si en el fondo somos transformadores de alma y de espíritu. Y la verdad que tú lo fuiste conmigo y te lo agradezco un montón. Así No, que, gracias a ti. Muchas gracias, Mario. Un abrazo a la distancia. Sí, un abrazo. Excelente, que sigue Abrazo. inspirando a todos todo el equipo y a muchas personas, a los hinchas, a la familia, a todos los entrenadores. Así que muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Nos seguiremos comunicando, les vamos a dejar la grabación y muchas otras invitaciones durante el año. Así que un muchas excelente gracias. 2025 para todos y todas. Chao, gracias. Gracias. Bien, abrazos. Chao, gracias.